Muy buenas tardes, ya a la una, hora del almuerzo para algunos de ustedes y para nosotros es la hora de agregar un tema a la perspectiva de ustedes para entender qué es lo que se está hablando, qué está pasando en el mundo y el día de hoy queremos enfocarnos en el valor del dólar que has traído pues una cantidad de discusiones importantes, el valor del dólar versus otras monedas, un dólar que parece estar perdiendo peso o perdiendo importancia, en los últimos días ha estado perdiendo precio o terreno frente a otras divisas. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? ¿Qué significa en el mediano y en el largo plazo? Bueno, pues le busqué a Carlos Asilis, ahí lo tienen de Globista Investments en Miami, para que platicáramos juntos de este tema. Carlos, qué gusto saludarte. Igualmente, Gabriela, buenas tardes. Muy Bueno, buenas tardes. ante todo el dólar, cuando hablamos del dólar, ¿no? Generalmente los índices de dólar representan o están compuestos por una canasta de divisas y su cotización en relación al dólar. La ponderación máxima es del euro y luego viene el yen japonés, el franco suizo y otras monedas fuertes, la libra esterlina, con lo cual cuando hablamos del fortalecimiento del dólar, de la debilidad del dólar, no estamos hablando de esta debilidad del dólar en relación a las monedas latinoamericanas, sino más bien para versus otras monedas de países desarrollados. Y en el caso entonces de lo que estás viendo en los últimos días, porque ha habido de todo, ha habido tweets y medios de prensa que hablan del principio del fin o de una nueva era para el dólar en el mundo, etcétera. Sí, bueno, el detonante detrás de esta debilidad, de esta fase de bajista del dólar de estas últimas semanas es multifactorial, de la manera como la vemos. En primer orden, Europa quedó muy golpeada por el virus hasta hace mes y medio, 2 meses, con lo cual las expectativas de crecimiento para Europa estuvieron muy deprimidas en una coyuntura cuando el estímulo fiscal y monetario en Estados Unidos cobraba cuerpo. Entonces, en el último mes y medio, particularmente desde mediados de junio, con esta reaceleración del virus en Estados Unidos, coincidido, es un deterioro en el caso norteamericano, ha coincidido con una mejora importante en los niveles de infección en Europa. Entonces, el mercado ha reajustado sus expectativas de crecimiento a favor de la eurozona, y eso incluye Suiza también, no es parte de la eurozona, pero Europa en general, y en detrimento de Estados Unidos. Entonces el mercado de divisa obviamente responde a esa nueva realidad ligada al virus, perjudicando o golpeando al dólar. Ese es un factor. El segundo factor tiene que ver con el estímulo fiscal. Estados Unidos se antepuso a Europa en cuanto a inyectar estímulos fiscales y monetarios. De hecho, en el caso europeo existía mucha preocupación hasta hace 2 semanas que los líderes políticos europeos no iban a aprobar una serie de medidas en apoyo de la periferia. En su momento, lo que ha acontecido es que la semana pasada Europa aprobó básicamente la creación de este fondo de crédito a países con necesidad de cerca de $1 trillón en inglés, 1 billón en español, al momento en el cual los mercados norteamericanos estaban entrando en un periodo de angustia de cara a la expiración, caducaban los beneficios extraordinarios, los suplementos, ¿no?, de desempleo extraordinarios que vencen el 31 de julio de $600 por semana. Y de hecho, al día de hoy, lo último que sabemos es que estos beneficios se van a reducir a $200 por semana, aunque la última palabra no ha sido dicha. Entonces, el mercado estas últimas semanas ha estado digiriendo estas noticias de estímulo fiscal que han sido favorables para Europa y desfavorables para Estados Unidos. El tercer factor que ha propulsado esta debilidad del dólar ha sido la caída en los rendimientos de los bonos de tesoro. El rendimiento relativo entre los bonos del tesoro norteamericanos y el bono alemán, que es el bono referente en la eurozona, se ha achicado. Es decir, históricamente la deuda, los bonos de tesoro de Estados Unidos rinden mucho más que el rendimiento de los bonos en Europa. Conforme los rendimientos de los bonos de Estados Unidos han caído, pues esa ventaja de estar invertido en dólar se ha disminuido. Ese es el tercero factor. Y el último factor, yo diría, es el posicionamiento. Hasta hace 3 o 4 semanas, los inversionistas estaban más invertidos en dólares que en euro y que yenes, en gran parte porque el grado de temor de los inversionistas, la volatilidad, aún permanecía a niveles altos. Y hemos visto en las últimas semanas cómo se ha colapsado los niveles de temor, los niveles de volatilidad en los mercados financieros.
Y el dólar, al final de cuentas, es el activo de seguridad, es el safe haven. Y cuando los niveles de temor, de riesgo bajan, pues eso perjudica al dólar. Yo diría que esos son los cuatro factores, Gabriela, detrás de la debilidad del dólar estas últimas semanas. Déjame quedarme con uno de ellos porque quiero hablar del mediano largo plazo y tiene que ver con las cuentas públicas de Estados Unidos. En junio nos enteramos que, bueno, ayudar a la economía en cualquier país pues cuesta, ¿verdad? Y la factura nos va a llegar tarde o temprano. Justamente en junio ya subió la deuda estadounidense a 26,5 billones de dólares, 26,5 billones. Este es el nivel más alto que ha tenido ningún país en la historia. Antes del COVID-19 estábamos hablando de 22,8 billones. O sea, en 3 meses muchas cosas pasaron y entre ellas nos remontamos a unos niveles de deuda que no sabíamos que podíamos asumir justamente por el COVID-19. El costo de pagar esta deuda al año le va a pesar más a Estados Unidos. Y encima de ello tienes también el estímulo fiscal. Como dices, apenas viene por negociarse entre republicanos y demócratas si va a ser de $1 billón, si va a ser de otros 3 como quieren los demócratas, etcétera. Pero lo que ya sabemos es que también se agregó con la primera ronda de alivio fiscal, pues ya también se agregaron 3,7 billones de dólares, es lo que se espera de déficit. Con esas cuentas, ¿cuánto de lo que está pasando hoy está ligado a ello y que a los inversionistas no les gusta mucho y se metieron mejor a la plata, se metieron mejor al oro, etcétera? Sí, efectivamente, Gabriela, es decir, bajo cualquier criterio tradicional, aceptado, histórico, de sostenibilidad de la deuda, y estamos ya rayando en niveles preocupantes, es decir, incluso en el caso de Estados Unidos. Obviamente, jugando el papel de abogado del diablo, la contrarrespuesta sería que, bueno, siempre y cuando la tasa de interés que le cuesta al Estado norteamericano servir la amortización y el pago de intereses de esta deuda esté por debajo de la tasa de crecimiento nominal de la economía, ese diferencial es lo que cuenta, lo que importa. Entonces, por el momento, Gabriela, como bien sabemos, la tasa a 10 años del bono del Tesoro norteamericano está cotizando a 0,55, 0,6%, que dista bastante de la tasa de crecimiento nominal que se espera para los próximos años. Es decir, este año va a haber un colapso de un 5% de la economía real, pero habrá una inflación de 1,5, 2. O sea que este año obviamente no se respeta ese diferencial, pero en el transcurso de los próximos años se espera, por ejemplo, que el año próximo la economía norteamericana, el consenso de los economistas de Wall Street está proyectando un crecimiento de 2,5, 2,8% real. Si a eso le sumamos la inflación de un 1 o 2%, nos quedamos en 4%, que sigue estando, de crecimiento nominal, que sigue estando muy por encima de lo que le cuesta al Tesoro financiar, ¿no? el servir, el pago de intereses de la deuda. Entonces, por el momento no hay problema de sostenibilidad, pero claramente en un mundo donde el proceso de globalización se está retrocediendo, lo cual se va a manifestar en aumento en la inflación desde el punto de vista de costos, de producir más cerca de Estados Unidos, sea México o Estados Unidos en vez de China, es la inflación a mediano plazo va a repuntar. En segundo orden está el tema de que estamos en una fase de cuasi depresión económica, con niveles de paro, ¿no? de desempleo de entre 10 a 20%, dependiendo de la métrica que se mire, y el año próximo vamos a crecer, pero llegará un momento cuando la tasa de desempleo se aproxime más a la tasa de equilibrio, con lo cual la presión salarial se repuntará. O sea que yo diría, Gabriel, en resumen, a respuesta a tu pregunta, que la deuda es un problema, la explosión, los niveles de deuda y de déficits, los déficits están aumentando a 30% del PIB trimestralmente anualizado, que es absolutamente insostenible. Para los próximos 2 años yo creo que el mercado no le va a preocupar, pero yo diría que a partir de 3 años en el futuro es un tema. Es un tema que habrá que lidiar con ello. Se abrirán las puertas a errores de comisión por parte del gobierno federal en ese momento. Quizás golpea mucho al sector privado, gravando a sectores que quizás que necesitaría grabar, pero quizás redundaría negativamente en el potencial de crecimiento de la economía. Entonces, es algo que yo diría que el mercado va a estar lidiando, pero no ahora, pero en 3 años.
El Bank of America, el Investment Chief, sacó precisamente justo todo esto que estamos hablando, pero en relación directamente con este tema, ¿no? Los estímulos, lo que nos va a costar, lo que va a pesar, etcétera. Y habla de un fenómeno de desbasamiento del dólar, que tú sabes, pues diría yo que un 40% de las transacciones financieras son en dólares todavía. Y entonces, el escenario que pinta es las monedas de países emergentes van a ser más interesantes y hay una relación directa de lo que está pasando con el dólar y el mercado de commodities. Correcto, correcto. Bueno, en primer orden, obviamente el dólar, la importancia del dólar, la importancia protagónica se desprende en parte por su uso en el comercio internacional, pero también en el movimiento de lo financiero, ¿no? De los movimientos financieros a nivel mundial. En parte por la liquidez tan profunda del mercado de dólar, el mercado de tesoros y demás. Entonces, yo creo que suplantar al dólar para transacciones financieras va a ser mucho más difícil que suplantar el dólar para transacciones comerciales. Entonces, yo haría esa distinción de cara a mi colega Mike Hartnett, que básicamente Exacto. le preparé cuando asumió unas funciones internacionales. Mira. El mundo es pequeño. Entonces, yo creo que hay que establecer la distinción entre el uso del dólar para transacciones comerciales y transacciones financieras. Creo que va a tomar tiempo. Las divisas latinoamericanas son atractivas en cuanto a su valor, no su uso como divisas para transacciones en el ámbito financiero. Porque el interés en Estados Unidos, la tasa de interés, al estar cerca de cero y en países latinoamericanos muy por encima, especialmente neto de inflación, México más que en Brasil, Brasil tiene problemas muy, muy profundos, pues a mediano plazo pues serán atractivas. Yo diría que en el corto plazo hay otras variables, Gabriela, que son más importantes, particularmente el virus, ¿no? La evolución del virus y como hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que el mercado todavía no ha digerido las consecuencias finales de la pandemia, debido a que los estímulos fiscales y monetarios están extendiendo mucho del daño, ¿no? que vamos a ver por un buen tiempo. Sí, claro, el sinceramiento, digamos, ya sin ningún estímulo y ninguna cosa, digamos, artificial, cómo se vería el paciente, y esa es la parte de la que estamos hablando. Y ojo que si se extiende esta pandemia y no la tenemos bajo control, ahí estaremos hablando de compañías, estaremos hablando del efecto dominó en términos financieros, el tema para los bancos que ya separaron un montón de plata pensando que pueden asumir pérdidas multimillonarias. ¿Cómo nos acomodas para cerrar, Carlos, esta parte de la conversación que estamos viendo ocurrir en redes sociales en relación con el regreso del oro, el gold standard? Yo sé que no estoy hablando del momento actual de la pandemia, pero sé que es un tema que hay quienes dicen, se los dije, esto va a pasar. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, el oro históricamente, Gabriela, el precio del oro cotiza de una manera muy estrecha en relación a los tipos de interés real, es decir, los tipos de interés ajustados por inflación. A este momento, al cierre del viernes, la tasa de interés en términos reales estaba cotizando a niveles negativos en Estados Unidos, más bajos de los últimos 50 años, con la excepción del año 2012, cuando la crisis esa de la eurozona, que el mercado financiero estaba sumamente temeroso de que iba a desaparecer el euro, y si desaparecía el euro iba a golpear la banca mundial, etc. Entonces, yo diría que en este momento el oro es más bien, está reflejando la cotización del oro, este colapso en las tasas de interés en términos reales. No veo que sea sostenible los niveles de tipo de interés real ajustado por inflación, con lo cual creo que el oro tiene el potencial de alza, ciertamente en el mediano plazo, mucho más acotado que lo que yo esperaba hace 6 meses o 12 meses. Entonces, yo creo que eso por un lado. Ahora, por otro lado, el precio del oro también responde a la preocupación sistémica de la economía y el sistema financiero mundial. Y yo en ese ámbito creo que el oro va a seguir recibiendo mucho beneplácito por parte de los inversionistas, porque estos riesgos, más que riesgo, la incertidumbre profunda y sin precedente de la economía mundial ante los efectos de la pandemia, son temas que no va a desvanecer en el corto plazo. O sea que yo veo que el oro se va a mantener a niveles altos. Creo que en el corto plazo lo que hemos visto en las últimas semanas representa ya una subida bastante importante. Yo no creo que veamos un aumento significativo en el muy corto plazo, pero sí a mediano plazo podría darse, sí.
Pues ahí tienen ustedes cuando hablamos del greenback, el dólar estadounidense, y qué bueno, Carlos, porque salen todo el tipo de teorías de la conspiración y como que el mundo se va a venir abajo como lo conocemos, y pues esta es la sensación por el COVID, pero mejor hacer sentido de estos otros temas con alguien como tú. Gracias, Fabiola. Hasta pronto.